La temporada más exitosa para mí de todos estos años eran pedidos en la semana. Mis mejores amigas me dijeron como, Aira, aquí hay algo, vea, como te lo están pidiendo muchas personas. Me dio como un montón de miedo, se me pasaron 1000 preguntas en la cabeza y mis amigas me dijeron como, deberías de emprender en esto. Lo que nos llevó súper alto fue empezar a ser constantes con el contenido, es el que nos ha traído hasta donde estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de este podcast de Briela. Hoy tengo una invitada súper especial. Es la fundadora de todo esto y es el amor de mi vida, mi novia. Así que, Aira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amor. ¿Por qué me decís Aira? Porque la gente que no sabe cómo te llamas tiene que saber cómo te llamas. Bueno, hola. Yo soy Aira. Estoy súper feliz de estar aquí. Estoy súper emocionada que estemos empezando otra vez como esta versión del podcast, como con muchísimo más esfuerzo, con muchísimo más amor y sobre todo hacerlo contigo. Estoy súper emocionada, la verdad. Súper. Al final, lo que importa de este podcast es sacar como lecciones de emprendimiento y en general, o sea, como de cómo seguir tus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que te voy a estar preguntando y que me contes tu historia, A porque ver. realmente nunca me la has contado así, o sea, como es la primera vez Ah, que nos sentamos, que probablemente yo te vaya a hacer todas estas preguntas, ¿ok? ok. Súper. Contame, ¿cómo decidiste empezar un emprendimiento sabiendo todo lo que implicaba y lo difícil que era? Bueno, la verdad es que yo no sabía que implicaba tanto, ni me imaginaba que iba a ser un camino tan difícil como ya me lo habían dicho antes. Pero yo desde súper chiquita, creo que eso ya te lo he contado, yo siempre soñé con tener un negocio. Y creo que mis papás me inculcaron mucho como, sí, hija, tú deberías tener un negocio, no sé qué. Y desde súper chiquita como que siempre tuve esta idea, pero no sabía cómo darle como el camino, ¿sabes? Como no sabía para qué era buena, no tenía mucha confianza en mí, tenía muy baja la autoestima. Entonces, cualquier cosita que se me ocurriera, siempre habían estos peros de, ¿y será que voy a poder? ¿Será que soy capaz de hacerlo? ¿Lo voy a poder llevar? ¿Será que me va a quedar bonito? Etcétera. Pero sí tenía claro que quería que fuera algo que yo lo hiciera como handmade, o sea, como que yo lo quería hacer con mis manos, Ok, como, no quería revender algo, sino que yo quería hacer algo desde cero. sí, En el 2020 salieron como estos accesorios para los lentes, como los Sony Cords. Yo creo que eso ya te los he enseñado. sí, Bueno, tenemos en Briela. sí, aún vendemos. Ajá, aún vendemos. Entonces salieron de moda estos accesorios y a mí me encantaron. O sea, fue como, qué bonito, no sé qué, me encantan. Y en ese momento íbamos como muy seguido a la playa con mis amigas. Entonces como que los lentes de sol, súper trendy, no sé qué. Yo los encontré en una tienda y estaban carísimos, o sea, como inalcanzables. Yo en ese momento tenía mi primer trabajo, pero ganaba como el mínimo. Entonces yo no era capaz en ese momento de poder darme el lujo de comprarme un accesorio tan costoso, porque realmente era muy caro. Entonces, a mí en el colegio, para mis horas sociales del último año, nos enseñaron a hacer pulseritas, así como con estas piedritas chiquitas y así, o sea, como cosas bien sencillas. Entonces, yo tenía una idea de en dónde comprar todos estos insumos de bisutería. Ya lo había hecho más de una vez en la vida. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a intentar hacerlo, vea. Porque siempre me gustó como hacer cosas a mí, vea, como buscar tutoriales en YouTube o lo que sea. Entonces me fui a la tienda, compré los materiales que yo pensé que eran los adecuados, que, by the way, fueron materiales de súper mala calidad porque yo no sabía en ese momento. Sí. Y compré lo más económico, vean. Y me hice los primeros Sonicords, o sea, me quedaron súper bonitos, la verdad. Al siguiente día me fui al trabajo y me tomé una foto como con los Sonicords y lo puse en mis historias de Instagram y un montón de amigas comenzaron a contestarme como qué lindo esos Sonicords, ¿a dónde los compraste? No sé qué. Y yo como, yo los hice. Entonces mi amiga fue como, véndeme unos, no sé qué. Y yo, cero visión. O sea, para mí fue como, no, o sea, yo te los hago, solamente dame el dinero y los materiales.
Y así lo comencé a hacer hasta que mis mejores amigas me dijeron como, Aira, aquí hay algo, vea, como te lo están pidiendo muchas personas, como hasta personas de ellas les estaban diciendo como, mira, decirle a Aira que me haga unos, no sé qué. Y mis amigas me dijeron como, deberías de emprender en esto, como deberías de empezar a venderlos. Pero en ese momento a mí me dio como un montón de miedo, se me pasaron mil preguntas en la cabeza. Y recuerdo que hubo una noche de esa semana, o sea, ponerle que a mí el martes, mis amigas me dijeron eso. Miércoles en la noche yo estaba como acostada en mi cama, como orando realmente, como preguntándole a Dios como, pues ya será, será que esto es, vea, será que voy a ser capaz, no sé qué. Y literal solo fue bueno, el que no arriesga no gana, vea. O sea, fue un impulso de los que yo nunca en mi vida había tomado. Y esa misma noche yo comencé como a crear la página, pura loca, a crear la página de Instagram, a buscar cómo quería el logo, cómo quería el nombre, para el siguiente día decirle a mis amigas como niñas, me decidí, sí lo voy a hacer, ayúdenme, vea. Entonces al siguiente día yo tenía todo, o sea, no dormía esa noche. Y mis amigas fueron como, hacete un par y vamos el fin de semana y tomamos fotos en un café. Y así fue. Me fui el sábado en la mañana a hacer brunch con mis amigas a un café, nos tomamos fotos y esas fueron las primeras fotos que subí. Y pues así fue como empecé, literalmente como eh, posteando los que tenía, vendiéndole a las personas cercanas, cero pauta, todo era totalmente orgánico. Y así poco a poco fue que comencé a meter más accesorios y todo eso. Pero así fue como comenzó todo. ¿Cómo, o más bien, cuánto tiempo tomó este proceso de darte cuenta que ya no eran solo tus conocidos los que te compraban, sino que eran más gente y más gente y más gente? ¿Y cuánto tiempo, años o meses o lo que sea, le invertiste a esta idea o idea inicial o primer producto, etcétera, hasta que cambiaste de producto? Hola, todo comenzó, fue súper rápido, realmente, porque yo recuerdo que yo posteé las primeras fotos de la página, alguien la compartió, realmente no tengo idea de quién, y la primera persona que me hizo un pedido fue alguien que yo no conocía, no fue una amiga. Entonces para mí esto fue como, wow, esto sí tiene potencial porque sí está llegando a personas que yo no conozco. Y recuerdo que yo en ese momento yo hacía mis propios deliveries. Y yo me fui a meter, o sea, lejísimos a entregarle a esta clienta, o sea, como a esta primera persona. Y ahí yo dije, no sé qué voy a hacer para llegarle a más personas, pero quiero llegarle a más personas. Ahí fue donde yo empecé como a tratar de pautar, como en mi nulo conocimiento realmente. Ahí fue donde comenzaron a llegar más personas, comencé a hacer un montón de giveaways con marcas que yo conocía, como con amigas que tenían otros emprendimientos y que se venía Valentine's o se venía cualquier excusa, yo hacía giveaways para poder llegar a más personas, pero esto fue un proceso de 3 años probablemente, o sea, un poquito más, en el que yo traté como de descubrir cuál era mi target, como yo lo tenía como muy pensado, como yo quiero llegarle a tales personas, vean. Y luego con el tiempo fui descubriendo que el target de Briela no era ese. Luego comencé a darme cuenta cómo yo le podía llegar a las personas. Nunca me atreví a ir a mercaditos para llegarle a más personas, pero como mi visión era como lo que las personas hablaban de mi marca. Entonces yo trataba como cada clienta que llegaba, que ya no eran mis amigas, que literalmente se llevaron como la mejor experiencia. Entonces desde ahí viene este valor que yo trataba de hablarle súper personal a las personas para que pudieran ir recomendando la marca. Llegó un punto en el que yo me di cuenta que ya no estaba vendiendo los Sonicords. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, tengo que diversificarme, vea, porque si no, esto se va a estancar. Y ahí fue donde yo empecé a sacar aritos. Ese fue el primer producto después de los Sonicords. A mí nunca me enseñaron a hacer aritos. O sea, yo los primeros aritos que subí, que creo que todavía está la foto en Instagram, yo me los imaginé y comencé a buscar videos de YouTube de cómo hacerlo, vea. Entonces hice como 5 pruebas antes que me saliera el arito bonito que yo quería sacar. Y hasta la quinta prueba subí la foto y se comenzaron a vender los aritos. Y así poco a poco comencé a meter
majaritos, pulseras, collares, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo crees o cuánto tiempo crees que es el indicado de darle a una marca hasta que esa marca despega? O sea, ¿por qué nunca te rendiste en esos 3 años en donde cuánto eran tus ventas? Hola, yo siento que es bien variado. Yo siento que cada marca tiene como su camino y cada marca tiene como un tiempo diferente. Como el éxito de una marca puede ser en meses, así como puede ser en 15 años, ¿verdad? Pero creo que a mí lo que me motivaba un montón es que, vaya, el principal motivo por el cual yo emprendí, o sea, como que yo quería tener un negocio, porque algún día tú sabes que yo sueño con ser mamá. Entonces, ese es mi más grande sueño. Entonces, en mi mente existía esto de, ok, yo estoy estudiando una carrera, tengo mi trabajo formal, pero yo espero algún día poder tener mi negocio, o sea, que esto realmente algún día despegue para yo ser una mamá en casa, como yo quiero estar en la casa con mis hijos y poder llevar mi negocio, vea. En ese momento yo no me lo creía tanto, pero eso era lo que me motivaba y yo tenía, ¿qué te puedo decir? 2 pedidos eran mucho a la semana. Sí, era muy bueno. O sea, yo recuerdo que como la temporada más exitosa para mí de todos estos años, o sea, fue sin contar, ahorita que ya empezamos de nuevo, fue en Semana Santa del año antepasado, que fue como en el 2022, si no me equivoco. Esa Semana Santa fue como de las mejores que tuve, pero cuando te digo como de las mejores temporadas que tuve, o sea, eran que un pedido al día o 5 pedidos en la semana, o sea, como eso fue lo más, ¿sabes? Como tampoco era algo tan así, vea, como súper grande. A pesar de eso, bueno, yo no tenía stock, que yo no tenía nada de stock. Como yo vendía algo y con las ganancias de eso, yo compraba productos para sacar nuevos artículos, o sea, compraba insumos para sacar nuevos artículos y así iba poco a poco. Entonces, te imaginas, el negocio tenía cero capital, ¿verdad? Entonces, porque toda la ganancia yo les ocupaba para seguir invirtiendo en más material y en más cositas. Entonces, siento que es bien variado, pero creo que lo que me motivó principalmente fue eso, como el motor que yo tenía de algún día quiero que esto despegue, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo fe que algún día va a suceder. ¿Y qué tan difícil sentís que fue hacerlo sola? O sea, como, ¿qué tan difícil sentís en general que es emprender cualquier proyecto y hacerlo tú solito 3 años seguidos? Es muy difícil, no es imposible, pero siento que depende mucho de cada persona. Hay personas que son como bien guerreras como ellas solitas y la guerrean solitas y así. Yo en lo particular sí soy una persona que guerrea solita, pero muchas veces necesito como ese teammate, como yo pienso mucho como es que 2 mentes piensan mejor que una. Y a lo largo de este tiempo, pero es súper chistoso porque a lo largo de esos años hubieron muchas personas cercanas que me decían como, Aira, yo me quiero asociar contigo en Briela. Yo te puedo dar la plata para comprar más producto y hagámoslo crecer. Y yo nunca quise. Es súper raro y no es porque yo fuera egoísta o porque yo le tuviera fe al negocio realmente, sino porque para mí Briela es tal cual como un hijo. Entonces, sabes, como para mí era como de, puya, voy a compartir la custodia de mi hijo con alguien más. Y yo tengo una visión de Briela, ¿sabes? Entonces, para mí es como, siento que no cualquier persona va a respetar la visión que yo tengo del negocio y yo no me quiero salir de esa visión. Pero sí fue difícil, muy difícil, porque yo soy muy buena en ciertas cosas, pero habían muchas áreas que me faltaban. Y siento que en esas áreas yo sentía que necesitaba que alguien me apoyara, pero nunca lo tuve, ¿sabes? Entonces sí era complejo realmente, pero igual se puede, como hay personas que sí lo logran. ¿Y en qué punto consideras tú que es bueno tener socios o no? Yo siento que depende, como te decía al principio, depende mucho de la persona, porque siento que hay personas que son mejores trabajando solas. No es necesario ni es obligación que tú tengas un socio. O sea, hay muchos negocios exitosos que tienen una sociedad, pues, porque cada uno puso su capital, etcétera, y se reparten las ganancias y cada uno tiene su área.
Y no está bien que tú seas todólogo de tu negocio tampoco. Pero siento que hay una delgada línea entre asociarte con alguien para que te ayude a llevar tu negocio y buscar ayuda de personas que te van a apoyar a llevar tu negocio, que no necesariamente van a ser tus socios. Entonces creo que acá es un buen ejercicio quizás como pensar mucho, interiorizar de verdad como qué tan capaz soy de trabajar en equipo, porque trabajar en equipo es una habilidad. Y si tú te metes a trabajar con alguien, tenés que tener en cuenta que va a ser literalmente no tú tienes la razón o la otra persona tiene la razón, tienen que llegar a un acuerdo. Entonces para mí es súper importante que cuando tú sentís que te estás ahogando, que ya no puedes llevar el negocio, que de verdad decís como no, es que yo llego hasta aquí y ya no puedo más, ya no puedo más, eso es súper válido y pasa, como es bien común porque no sabemos todo, o sea, pero es súper importante conocer ahí como, ok, hay dos caminos, necesito un socio o necesito apoyo, que en este caso sería subcontratar, buscar personas que te apoyen, consultoría, etcétera, muchísimos apoyos más. ¿Qué te hizo a ti tomar la decisión de aceptarme como socio? Juela, creo que esto yo nunca te lo he contado. En general, no a mí. O Mm, sea, creo que obviamente hay algo sentimental ahí, lo que tú quieras, pero ¿qué te hizo decir como, ok, es momento de asociarme con alguien en general? Yo creo que yo nunca te he contado esto, pero yo dudé mucho en querer compartir la marca contigo. Como en ese momento nosotros ni siquiera éramos novios. Ujú. Entonces para mí realmente era muy difícil pensar que podía compartir la marca con alguien más. Y más allá de eso, ni siquiera sabía si tú y yo íbamos a durar. Como para mí en ese momento yo estaba totalmente segura que eras el amor de mi vida y todo, ¿sabes? Pero al final uno nunca sabe. Pues entonces yo en ese momento ni siquiera sabía si iba a durar contigo, si realmente íbamos a tener una relación exitosa. Entonces yo sí me lo pensé, pero creo que para mí fue bien importante como orarlo, como para mí sí fue como bien importante como interiorizar y decir qué tan capaz soy yo de trabajar con Javier. Te voy a contar algo aquí en confianza. Y A ver, esto, ajá, es un poquito difícil de decir, pero hubieron muchos momentos cuando empezábamos a trabajar juntos que yo me fui a mi casa y yo dije, esta fue una mala decisión. ok. Porque es que es lo que yo te decía al principio, como trabajar en equipo es muy difícil porque tú tienes una pared como de ego, ¿sabes? A la cual te dice como, no, pero es que tú tienes la razón, vea, y es tu marca y lo que tú digas es, pero siento que llega un punto en el que la humildad te quiebra esa barrera y te doblega a, tú no lo sabes todo y eso está bien. Y tenés que estar abierto a escuchar la opinión de otras personas. Y tú sabes que al principio había muchas opiniones en las que yo te decía como, pero es que esto no va a funcionar y esto no sé qué, y yo quiero esto, yo quiero poner este sticker, yo quiero poner acá. Y tú desde el lado de finanzas me decías como, no, es que eso no va a funcionar y no sé qué, vea. Y yo era como de, yo me iba a mi casa y yo decía como, pero es mi marca, yo lo quiero así, yo lo sueño así. Pero entendí que si yo quería trabajar contigo y yo quería que la marca creciera, también se necesitaba una opinión neutra, vea. Entonces, sí lo pensé mucho, sí no fue un proceso como de un día para otro, fue un proceso de un par de meses en los cuales yo interioricé mucho como veamos cómo funcionamos, hasta que llegó un punto en el que yo entendí que no todo lo que yo soñaba para Briela era lo correcto, sino que tú también estabas soñando para Briela ya y que yo tenía que estar abierta a complementar esos sueños, porque al final si estábamos juntos en esto, el resultado tenía que ser algo en común, no solamente tenía que ser mi visión, o sea, la visión se va cambiando en el camino, ¿ya? Mm. ¿Qué cambió en Briela desde que, o sea,
entre que eras tú sola y luego cuando se unió este nuevo socio? Este nuevo socio, alias yo. Todo, literalmente, todo, es que específicamente todo, o sea, los procesos, la imagen, la visión. Bueno, quizás la visión no tanto, porque yo siento que te la transmití mucho, em, pero siento que tú viniste a, como a poner todo en orden, como que yo era una lluvia de ideas con un montón de cosas que yo quería hacer y tú viniste y tú dijiste como, ok, entonces hay que hacer esto, esto, esto. Entonces, siento que creo que de las cosas principales que es obvio de lo que cambió de Briela es como la imagen, como yo no tenía una imagen como de qué era Briela y cómo se veía Briela. Yo siento que hoy sí. Como yo veo ciertas cosas y para mí es como, este es Briela, este es el verde Briela, esto es súper Briela. Y hay muchas personas que me dicen como, eso es súper Briela, eso es tan Briela, eso es tan ustedes. Siento que tú has venido como a poner como toda esa parte creativa y toda esa parte organizada, porque tú sabes que yo era un caos en ese momento y tú sos la parte organizada, la que vino a poner procesos, a complementar como todo lo de finanzas, etcétera, ¿ve? Así que sí, es una larga lista de todas las cosas que han cambiado en Briela desde que tú te uniste. ¿Cuál sentís que es el struggle más recurrente en todo este tiempo, en todo este cambio? ¿Qué es lo que más te costó adaptarte a una nueva persona entrando a Gabriela? Yo creo que eso que te decía, que no siempre se iba a hacer lo que yo quería. Como sabes, yo estaba súper acostumbrada que si yo mañana quería cambiar el logo, yo lo cambiaba, ¿sabes? Como no tenía que consultarle a nadie. Como yo solo cambiaba la tipografía y lo hice un montón de veces. O sea, como un día solo abrí, amanecía con un logo nuevo. No le consultaba a nadie, yo no pensaba nada. Hoy ya no. Hoy sí, o sea, creo que lo que más me costó fue como eso, como tener esa parte de humildad de ir a consultarte, como ir a preguntarte como, amor, quiero hacer esto con Briela o quiero invertir en esto en Briela o quiero traer este producto, ¿qué es lo que tú pensás? Sentí que algo bueno y que tú muchísimas veces me dijiste como, no, ese producto no siento que vaya a dar o no, eso no va a funcionar o ese video no. Eso es lo que más me costó, como de decir, ok, quizás no, ¿verdad? Y no es que yo te hacía caso como que yo te decía como sí a todo, pero yo entendía por qué me lo estabas diciendo y en el fondo yo sabía que tú tenías razón. Pero una parte de mí solo era caprichosa de querer hacer lo que yo quería en Briela, ¿verdad? Creo que lo que más me costó fue eso, como tener la humildad de decir, ok, no es que yo tenga la razón o que tú tengas la razón, sino que ambos tenemos que llegar como a una opinión en común, ¿verdad? Mm. Sentí que fue beneficioso. Sí, definitivamente, porque yo soy bien necia y yo soy bien emocional y tú sos bien aterrizado, como yo soy bien, ay, yo quiero poner este sticker, yo quiero hacer esto y uno y qué, y tú sos bien de eso no va a funcionar, porque en los negocios así es, como tú no puedes hacer todo lo que tú crees bonito, o sea, todo se basa en números, todo se basa en métricas, todo se basa en resultados previos que tú has tenido, todo se basa en estudios, o sea, no solamente vas a invertir tanto dinero solamente porque algo a ti te gustó, si vas a invertir en algo es porque tú ya lo testeaste mínimamente o porque tú tenés la idea que a tu público le va a gustar, etcétera. Entonces, sí ha funcionado porque si no fuera por tus opiniones, yo ya hubiera invertido en un perrito para Briela solo para grabarlo, algo así. ¿Cuál sentís que es el skill más importante que tiene que tener un emprendedor para triunfar? Definitivamente mm, la disciplina. La disciplina definitivamente creo que sin dudarlo. Te iba a decir como la constancia, pero para mí la constancia y la disciplina son cosas muy diferentes. Pero para mí la disciplina, porque la disciplina es algo que te literalmente te obliga a hacer las cosas todos los días.
como es algo que te obliga a hacer las cosas correctamente. Para mí la constancia es un hábito que tú te creas, como tú aprendes a ser constante. Para mí la disciplina es algo que hay personas que ya la traen. ¿Y por qué la disciplina? Porque si tú no tienes disciplina en los procesos de tu negocio, tú no vas a tener resultados. Como yo pasé muchísimos años en los que yo no era disciplinada subiendo contenido, yo no era disciplinada subiendo productos nuevos toda la semana, yo no era disciplinada teniendo el mismo empaque. Habían días que yo a una clienta le hacía un empaque con esta bolsa y al siguiente día no tenía esa bolsa, entonces compraba otra. Eso no es ser disciplinada y eso no te va a posicionar en el lugar que tú querés. Si tú quieres que tu negocio sea exitoso, tenés que actuar como una persona exitosa. Y para mí una persona exitosa es disciplinada, definitivamente. O sea, tenés que ser literalmente como un atleta de alto rendimiento. Esto es así. Como un atleta no llega a las Olimpiadas si no es disciplinado en su entrenamiento. Pues así es con los emprendedores. Un emprendedor no llega a ser un empresario si no es disciplinado en su trabajo todos los días. Súper. ¿Qué cambió en tu emprendimiento, Briela, cuando empezaron a dar estos resultados? O sea, ¿qué fue lo que hacían diferente o hacíamos diferente o tú hacías diferente a los 3 años en donde no había estos resultados? Fui disciplinada, tal cual. Pero esto no fue algo que yo lo hice solo porque sí, sino que siento que sí influiste mucho tú. Porque tú sos muy de cuando se te mete algo en la cabeza, nadie te saca de ahí. Entonces yo recuerdo que esa Navidad, cuando empezamos Briela y empezamos a hacer la página web, habían días que yo quería llegar a tu casa solo a ver películas y que estuviéramos ahí, vea, tranquilitos. Y tú eras como de, no, hay que trabajar en la página web. No, hay que tomar fotos. No, hay que hacer esto. Entonces eso a mí me fue como forjando de, es que hay que hacer las cosas, como hay que hacerlo todos los días. Entonces siento que sí, eso cambió un montonazo. ¿Qué cosas haces diferente tú ahora a la Agra de hace 3 años que tenía su negocio? Como qué cambió en la dueña de negocio. Definitivamente la visión que yo tengo de Briela, como para mí hay una delgada línea entre un emprendimiento y un negocio. Y yo siento que, por lo menos, bueno, hablando acá por nuestro país, siento que nos minimizan mucho como a los emprendedores, como, ay, sí, su pequeño negocio y sí, todo chiquito, como que todo te lo hacen ver chiquito, ¿verdad? Y sí, enteramente estamos empezando, pero eso no quiere decir que nuestra idea no sea gigantesca y queramos llegar a tener un negocio súper exitoso. Entonces, siento que yo antes no me la creía. Como para mí, Briela era como un plan más, una opción más, y mi carrera no funcionaba o etcétera, como un plan de emergencia, ¿sabes? Y yo no le tenía tanta fe, como yo no sentía que esto realmente iba a despegar como ahora me lo imagino. O sea, si a mí me preguntas cómo yo me imagino Briela, yo me lo imagino como algo enorme y llegando a millones de personas, ¿vea? Entonces creo que lo que más cambió en mí fue la visión, definitivamente. Después de que tenés como esta visión, o sea, yo que conozco la historia, vea, después de que cambia como este mindset en donde Briela era los empaques chiquitos y la Mm, bolsita y no sé qué, y el confeti, bla, 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 lo que tú quieras, el ¿no? confeti. Em, no sé, o sea, después de como toda esta etapa de emprendimiento o de pequeño emprendimiento que tú Ujú. mencionabas, vea, ¿cuál es la nueva visión? O sea, ¿a dónde va Briela? Como para mí hoy es una organización en la cual podemos emplear a más personas, darle trabajo en algún punto a más personas y ya estamos empezando con darme trabajo a mí, ¿sabes? Que para mí eso era imposible, o sea, con el simple hecho de darme trabajo a mí y que hemos empleado a más personas, para mí hoy ya es un negocio que puede llegar a darle empleo a muchísimas personas, como es algo que yo sueño mucho, como poder ayudar a más familias dándoles trabajo. Entonces, para mí esto era algo antes que jamás se me hubiera pasado por la cabeza, pero hoy para mí es como una organización que puede llegar a más personas,
que puede llegar a ayudar a muchísimas personas a llevar este mensaje de sí se puede, ¿vea? Como sí puedes soñar, sí lo puedes lograr y no es imposible, ¿vea? Como la única barrera que tenés sos tú, ¿vea? Para mí, Briela, es más que un negocio, es un mensaje, es muchísimas cosas, pero creo que el principal foco es poder ayudar a muchísimas personas por medio de dar empleo a muchísimas personas en algún punto, llevar este mensaje, poder ayudar a más emprendedores que están como tambaleando ahí y realmente no saben cómo hacer, etcétera. Para mí es eso. ¿En qué punto recomendás que te empeces a dedicar full a no necesariamente tu negocio, sino tu proyecto, tu sueño, etcétera, y renuncies a tu trabajo? Cuando ya tengas, primero cuando tú tengas tus costos operativos y tú ya los puedas cubrir mes con mes. O sea, no que los cubriste un mes, sino que por lo menos los puedas cubrir por bastantes meses, vea. Nosotros no lo hicimos de esta manera. Tú sabes, nosotros sí dimos un salto de fe bien grande, pero yo sí recomiendo que primero se pongan costos operativos y poco a poco vayan metiendo su salario. Y cuando ya tengan como el salario, no el que esperan, porque enteramente yo no empecé con el salario que yo esperaba. O sea, yo tenía un mejor salario en mi trabajo formal y decidí renunciar para poder invertir en Briela mi tiempo, ¿vea? Y esperar a poder tener un mejor salario, ¿vea? Entonces, para mí, en ese punto en el que tú ya tengas como la seguridad y la certeza que tu negocio sí puede cubrir como tus gastos operativos y que no solamente fue un buen mes, sino que ya es algo constante de los meses que ya te puedas asignar un salario o aunque sea un porcentaje que pueda cubrir tus gastos, ¿verdad? Para mí en ese punto creo que ya si tenés un trabajo, ¿verdad? Como podés renunciar a tu trabajo para dedicarte a tu negocio. Pero si no tenés un trabajo, creo que desde el principio es súper importante asignarte como, aunque sea un porcentaje de las ventas. ¿Y en qué recomendás invertir tus primeras ganancias? Yo siento que esto puede variar dependiendo del sueño del negocio, etcétera, ¿verdad? Porque puede ser que en algún negocio lo más importante sea cambiar como la imagen y poder invertir en pauta o invertir en llegar a más personas o invertir en un buen stand para poder ir a un espacio en el que te puedan conocer o poder invertir en más producto, poder invertir en nuevo empaque, invertir en una página web. Siento que esto depende mucho del enfoque que tú tengas de tu negocio y los recursos que ya tengas ganados. Siento que sí, aquí no puede haber una respuesta específica como de, para mí la recomendación es esto. Pero, o sea, sin embargo, yo considero que una de las cosas que más vale la pena invertir en un negocio como de primas a primeras es en procesos. Como si tú tienes procesos ordenados, tu negocio va a ir de manera ordenada y en el orden está la abundancia. Entonces, para mí no tiene tanta lógica que tú empeces tu negocio y empeces a invertir en empaques súper bonitos, en fotos súper chivas, si no tenés un orden de cómo llevar tus órdenes, valga la redundancia, o no tenés un orden de cómo llevar tus finanzas, si no tenés un orden de cómo llevar un cierre. Entonces, para mí es súper importante que primero ordenes procesos, porque esas son las bases de un negocio. Si tú tenés procesos ordenados, tú tenés un negocio ordenado y en los negocios ordenados está la abundancia. ¿Pero qué procesos? O sea, como qué tipo de procesos puedo ordenar si tengo un negocio. Procesos como cómo llevar tu inventario, cómo ver las órdenes que tenés, las próximas órdenes, el proceso de desde el momento en el que una clienta o un cliente te escribe un mensaje, cuál va a ser el proceso de atender a esa persona, quién la va a atender, cómo la va a atender, cómo le va a pedir la orden, a dónde se va a anotar esa orden, quién va a recibir esa orden, quién la va a preparar, quién la va a empacar, cuándo se le va a avisar al delivery, en qué momento se va a enviar, cuántas horas van a haber en ese proceso, porque no te vas a tardar una semana o, bueno, dependiendo del producto, ¿vea? Pero como no te vas a tardar con un cliente una semana, con otro cliente 3 meses, ¿vea? Como tiene que haber un proceso estandarizado de cada producto, porque cada producto lleva su tiempo, ¿vea? Entonces, o procesos como
cómo hacer cierres, cómo saber cuántos fueron tus gastos operativos mensuales, cuántos fueron tus ganancias, porque así tú puedes ir midiendo procesos de cómo saber cuáles son tus márgenes de ganancia, procesos de saber cuándo tenés que volver a restoquearte de inventario, cuál es el momento adecuado para poder invertir, las temporadas que se vienen, infinidad de procesos que existen realmente. Si yo tengo las ganancias y te pido un consejo de cómo invertirla específicamente para generar más ventas, hacer crecer mi negocio, ¿cómo lo harías? Yo siento que es una pregunta bien abierta, porque todo depende de tu negocio. Pero sí, creo que si tu objetivo es generar más ventas, todo depende de tu producto y cómo tú has visualizado cómo lo estás vendiendo. Pero creo que una de las cosas que yo recomendaría sería ampliar tus canales de venta. Si tú ya te diste cuenta que tu mayor canal de venta son los mercaditos, estos espacios en los que tú vas a poner tu stand y tú vendes tu producto, ¿por qué no probas vendiendo con pauta? ¿Por qué no probas vendiendo, poniendo un lugar físico no un lugar físico como un local, sino como estos lugares que te alquilan como un pedacito y tú puedes poner como tus productos ahí? Como siento que yo te recomendaría que investigues tus canales de venta, porque un negocio no solamente puede tener un canal de venta, o probablemente sí, pero lo más como ideal es que tenga más de uno. Entonces, creo que esto depende mucho del negocio, pero creo que sí, yo te recomendaría que estudies otros canales de venta potenciales que puedes tener para que los puedas explotar de mejor manera. ¿Cuál me recomendarías tú? ¿Cuál canal de venta? Bueno, a nosotros el que más nos funciona es la pauta. Entonces creo que para mí una buena pauta tiene muy buenos resultados, pero para mí la pauta es un arte, definitivamente. O sea, tú sabes, yo no puedo. O sea, aquí como el experto en pauta sos tú, ¿vea? Entonces, para mí específicamente este skill de pautar es un arte, definitivamente. Entonces, algo que se tiene que aprender, es algo lo que tienes que buscar como un profesional. Sin embargo, yo como antes lo hice, como cuando no te tenía a ti, yo pauté muchísimas veces, pero nunca tuve los resultados que tuve a partir que tú empezaste como a pautar, ¿vea? Entonces, creo que lo que yo recomendaría sería la pauta, la venta en línea. Para mí, asombroso, es lo máximo, ¿vea? ¿Cuál sentís que es? O sea, como ya nos dijiste, ya, yo creo que ya respondiste un poco de esta pregunta, pero ¿cuáles sentís que son las claves de que Briela ha crecido? Como, ¿qué canales son los que han hecho o qué ha dinamizado como este crecimiento en Briela? Creo que no es una sorpresa decir que Briela ha crecido por su contenido y que realmente las personas que conocen de nuestro negocio nos reconocen por nuestros videos en TikTok, etcétera. Entonces, para mí, como el éxito y lo que nos llevó como súper alto fue empezar a ser constantes con el contenido. Pero eso es lo que nos funcionó a nosotros. Probablemente a otros negocios le funcione ser constante en otro tipo de cosas. O sea, nosotros conocemos negocios que tienen éxito porque han sido constantes poniendo su stand en un lugar. A nosotros probablemente eso no sería la mejor estrategia. Para nosotros funciona mucho el contenido, ¿vea? Pero para mí eso es, como el contenido es el que nos ha traído hasta donde estamos. Y es porque siento que el contenido es porque es algo que nos gusta, ¿vea? Y somos buenos en esto porque tú llevas 6 años, o sea, ¿cuántos años llevas haciendo videos? 6. 6 años, entonces sabemos cómo hacerlo y nos gusta hacerlo. No lo empezamos a hacer porque, es que esta es la clave. No, lo empezamos a hacer porque era lo que sabíamos hacer y porque nos gustaba hacer. Entonces, para mí el éxito de cada negocio es hacer lo que te apasiona y hacer lo que te guste y en lo que tú sos bueno, ¿vea? Porque es la esencia de tu marca, ¿sabes? ¿Tú crees que es difícil empezar a hacer contenido? Mm, yo no lo llamaría difícil, sino que yo creo que más bien es cuestión de como de cada quien. Como para mí no es difícil,
pero probablemente para otra persona que sea un poquito más introvertida o que no le guste salir en cámara, sí va a ser muy difícil. Para mí, crear contenido no es para todas las personas, pero si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer. Como si sos una persona que me dice como, puya, es que realmente a mí me gusta mucho y de verdad sí quisiera, pero sentís que es difícil, no es difícil. Como difícil tirarte, sí. Porque a mí cuando yo me acuerdo de la primera vez que tú me dijiste que grabar un video, como la serie de videos que tú me hiciste como el script y todo, o sea, yo grabé 70 millones de veces el primer video. O sea, era como no me gustaba y me daba un montón de pena y me daba cringe y no me gustaba cómo hablaba, etcétera. Entonces creo que los primeros videos son como un poquito como complicados, pero siento que cuando ya empezás y si realmente si te gusta, es que ya no hay vuelta atrás. Como a partir del primero ya no hay vuelta atrás. O sea, te gusta un montón y sea lo que sea que pase, lo sigues haciendo porque te gusta. ¿Qué le recomendarías o qué tipo de contenido le recomendarías hacer a cualquier emprendedor que quiera hacer contenido? Para mí, de todos los tipos de contenido que hay, a mí el que más me gusta y el que yo más consumo es el storytelling. Como la mayoría de creadores de contenido que yo sigo y que yo admiro muchísimo es porque hacen storytelling, vean. Entonces, para mí, el behind the scenes de una marca es una de las cosas más importantes, porque yo, o sea, yo que soy consumidora de muchísimas marcas, las consumo porque me encanta ver los procesos y porque yo he visto cómo crean todos estos productos y la persona que está detrás de la marca, etcétera. Y yo sigo muchas marcas que no necesariamente sale la persona, tal cual, como, o sea, como que ella se graba en los videos, etcétera, sino simplemente cuenta su historia. Y yo siento que tú conectas, eh, tú conectas con una marca porque tú conoces la historia de una marca y porque tú le das ese valor y porque tú estás contando como es que mi marca empezó por esto y esto. No es lo mismo, como a mí ya me ha pasado, que yo he visto como negocios X y luego conozco la historia de este negocio y yo me caso con el negocio porque para mí es como, wow, o sea, qué bonito todo lo que hay detrás de esta marca, o sea, o como todas estas películas que existen de negocios inmensos, que cuando tú ves la película a ti te cambia la perspectiva, te cambia el chip de la marca, porque es como, wow, todo lo que hay detrás de eso, todo el proceso que hay. Creo que para mí es el mejor tipo de contenido para cualquier negocio y es el que a nosotros nos funcionó desde el principio, ¿vea? Y para mí es el más bonito, realmente. ¿Tú crees que el contenido le puede cambiar la vida a una marca? Yo creería que sí. A mi punto de vista, sí. O sea, como que yo sí lo recomiendo muchísimo que le metan mucho al contenido porque es una manera hasta cierto punto gratis, porque no es gratis. Esto requiere muchísimos recursos, inversión, bla, bla, bla. Pero es como una manera gratis de poder llegar a más personas. Pero claramente tú sabes que, o sea, todo contenido lleva su inversión. Como todo contenido, más allá de la inversión como financiera en cosas que ocupas para crear contenido en algún punto un poquito más profesional, porque claramente yo empecé creando contenido con mi teléfono y poniéndolo en la ventana de mi cuarto, vea, como mi ventana tiene como una hendidura y yo ahí ponía el teléfono y me grababa. Yo ni siquiera tenía un trípode en ese momento, ni un aro de luz, nada. Em, es una inversión muchísimo de tiempo para mí, realmente como el crear contenido, pero yo a todas las personas que se me acercan a preguntarme como, ah, Ira, ¿qué me recomiendas hacer en mi emprendimiento? Vea, pues de verdad lo quiero impulsar. Para mí es como crear contenido, pero no es la clave del éxito. Como esto es bien importante, o sea, como no te quiero decir que para mí la clave del éxito de los negocios es la creación de contenido. Como cada negocio tiene que encontrar la clave del éxito, pero para mí y a mi punto de vista es una fuente increíble de poder llegar a más personas y porque hoy en día todo es digital, ¿sabes? Como nos tenemos que modernizar y estamos avanzando en los tiempos y hoy ya es muchísimo como el llegar a las personas hasta otros países, o sea, nosotros nos han pedido personas hasta de otros países gracias al contenido.
Entonces sí, lo recomiendo, claro que lo recomiendo, pero no es el único camino. ¿Hacia dónde crees que va como todo esto de los negocios? ¿Crees que va a haber, no sé, auge de lo digital? ¿O crees que todas las tiendas en línea van a morir y que vamos a regresar como a donde todo el mundo compraba solo en la tienda y iba a tener una experiencia, etcétera? ¿O qué va a pasar? Para mí va a ser 50-50, porque siento que las tiendas que preferimos muchísimo como lo digital nos estamos dando cuenta que también es muy importante darle una experiencia física a las personas. Las personas conectan mucho con lo visual, con lo palpable, con ver las cosas en persona, etcétera. Y vivimos en toda Latinoamérica, todavía no estamos como tan avanzados en este tema. Si yo te hablo como de otros continentes, perfectamente ellos prefieren no salir de su casa y comprar en línea, o sea, y no les importa no verlo. Pero creo que ahorita se está dando mucho, o sea, en los negocios de dar una experiencia, no tanto como tener un local y tener las cosas y tener los productos y exhibirlos, sino como hacer parte a las personas, hacer sentir a las personas parte de tu marca, como darles esa experiencia. Entonces, para mí, ni una ni la otra. Para mí todavía estamos un poquito lejos de totalmente digitalizarnos y que ya no existan los locales. Para mí siempre van a existir como estos espacios físicos en los cuales se le va a poder dar la experiencia de la marca, y siempre va a ser como un rubro bien grande en línea. Pero sí creo que los negocios van a empezar a digitalizarse más que antes, definitivamente. Como que a partir de ahorita los negocios le van a apostar muchísimo a la venta en línea porque, sabes, te ahorras muchísimos costos y te das cuenta de eso eh, visiblemente realmente. Ya para cerrar, ¿Qué? Ya vamos a cerrar. sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó la Sí, entrevista? sí, ¿Te gusta hablarle? hablar contigo. Amor, podemos hablar horas y horas. Platiquemos. No. Bueno, ya para cerrar. Ah. Em, quiero que le des un consejo viendo a la cámara ya. A toda esa gente que quiere empezar un proyecto, seguir su sueño, empezar un negocio, abrir un canal de YouTube, lo que sea, como atreverse a hacer algo diferente a solo, no sé, tener un trabajo y la vida normal, que no está nada mal, o sea, hay para todo, ¿verdad? Claro, Pero, ajá, un consejo para esas personas que quieren empezar un nuevo proyecto. ok. Creo que lo que yo les recomendaría, y creo que la frase que yo digo bastante es, el que no arriesga, no gana. Y para mí la vida es de riesgos, la vida no es de decisiones tan meditadas, la vida es de creer que lo puedes hacer y creer en tu proyecto porque nadie más va a creer en él si tú no crees en él. Así que si nos estás viendo, esta es tu señal. Como esa es tu señal para que inviertas en eso, para que estudies eso que tanto has estado soñando, a que subas tu primer video, a que hables en cámara aunque te dé pena y aunque penses que te van a juzgar, realmente es tu sueño y nadie te lo puede quitar. Y que realmente allá afuera hay muchísima competencia, pero abunda para todos y alcanza para todos. Y algo que nosotros con Javi estábamos hablando últimamente es que seas constante en las cosas correctas. Todos somos constantes, pero probablemente no somos constantes en las cosas correctas, ¿vea? En lo que nos va a llevar como a ese éxito. Entonces, sé constante en las acciones correctas y eso poco a poco te va a llevar hasta donde quieres llevar y que te apapaches y sea bueno contigo, porque muchas veces somos muy duros con nosotros y nos culpamos por no hacer las cosas y por pasar un día más y por procrastinar, etcétera. Pero seamos amables con nosotros, porque si no, allá afuera no lo van a hacer. Entonces seamos amables nosotros con nosotros mismos y atrevámonos, vea, a hacer las cosas. Y eso, definitivamente sería el que no arriesga, no gana. Ok, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Y nada, Sí. solo atrévanse a soñar, atrévanse a hacerlo y pues, no sé, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, mi amor, por Sí.
la entrevista. Te amo. Gracias a ti, mi amor. Y gracias por el primer episodio. Te amo. Gracias por escucharnos. Bye.